¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Discutamos México. Yo soy Nicolás Alvarado, soy el moderador invitado a esta emisión. Y hoy se supone que vamos a hablar de 200 años de cuento y novela, de narrativa, preferiría yo decir en general, en México. Y bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Margo Glantz. Mucho gusto, gracias. Daniel Sada, José de la Colina. Mucho gusto. Rafael Pérez Gay. Buenas noches. Bueno, a ver, 200 años de narrativa mexicana. Y antes de entrar al aire estábamos teniendo ya un debate aquí, y a mí me gustaría iniciar con ese debate, sobre la identidad y sobre si la narrativa de un país refleja su identidad y sobre si hay tal cosa como una identidad nacional y si la literatura forma parte de ella. Y yo veo a José de la Colina con muchas ganas de decir que no. Bueno, yo creo que la narrativa de un país refleja la narrativa de un país. Eso de la identidad nacional nunca he sabido, bueno, quizá porque yo carezco de ella, pero nunca he sabido con qué se come, ni se bebe, ni se viste. Margo. No lo sé, no podría decirte. Bueno, yo pienso que si habla uno del siglo XIX, el problema de identidad era un problema importante, porque se trataba de demostrar que México era una nación nueva, que se estaba formando y que tenía cosas muy diferentes, por ejemplo, de los españoles, y que había que fijar una forma de ser mexicano. Bueno, lo que pasa es que también en ese momento se estaba construyendo un país, Claro. es decir, nadie tenía pues la menor idea de qué significara ser Sí, mexicano. ahora se está destruyendo, pero antes se estaba construyendo. Está bien, ¿no? Quizás el problema de la identidad sea un problema muy del siglo XIX, muy heredero, digamos, de la independencia, del halo de la revolución industrial, y sea un problema que ya no nos planteemos tanto. Daniel, Rafa. Yo coincido con Margo. Si hablamos del siglo XIX, de un momento fundacional, la identidad es el primer momento con el cual, el primer instrumento con el cual se construye la literatura mexicana, o una parte de esa literatura puesta en la narrativa. Si pensamos en un sentido moderno, tal y como ha dicho José de la Colina, en efecto, hoy no tendrían prácticamente nada que ver en tiempos en los cuales la globalización o el sentido de universalización ha roto con la idea de que un país en una narrativa refleja una identidad. José Joaquín Fernández de Lizardi funda en ese sentido una identidad, retrata un tipo Antes de que haya un Estado mexicano, por cierto. Incluso diríamos que por eso, es decir, un país que primero se había emancipado y que luego, años después, está prácticamente a punto de desaparecer, logra o tiene, en especial en la narrativa y el periodismo, del que hablaremos aquí muy, muy brevemente, logra un sentido educativo y intenta dotar de identidad a un nuevo tipo de mexicano. Daniel, tú naciste en Mexicali, y hablábamos también antes de entrar al aire de este presunto fenómeno de la literatura de la frontera. ¿Existe tal cosa? Bueno, tampoco lo sé muy bien. No conozco una novela fronteriza, netamente fronteriza, de este lado, tal vez del otro lado con algunos chicanos, ¿no? Pero de este lado no hay quien haya escrito una novela fronteriza. Por otra parte, en los 50 cuando yo nací, Baja California estaba aislado del país. Para poder acceder a México, digamos a Sonora, había que pasar por Arizona y luego bajar a México. Para comunicarse a la Ciudad de México, había que primero comunicarse a Los Ángeles, y de ahí nos comunicaban o sea, era un territorio aislado, no era el otro México. La cultura del maíz yo la conocía a los 10 años, no sabía lo que eran los tamales, las tortillas, todo lo que se hace con maíz. Entonces mi identidad era, me decían que era mexicano porque no estaba del otro lado de la frontera, pero yo nunca pude vislumbrar siquiera un poco lo de la identidad, ¿no? Decir que era baja californiano, pues también es un despropósito, ¿no? Pues es que yo creo que esos son elementos. Digo, aquí tenemos además, creo que dos casos emblemáticos. José de la Colina no nació en México, llegaste a México a los 6 años, si no me equivoco. A Pepe. los 7, sí. A los 7. ¿Tú eres un escritor español o un escritor mexicano? En España no existo. Aquí, pues estoy en las antologías, etcétera. Pero volviendo a este asunto de la identidad nacional, yo creo que eso sí puede ser un problema histórico, que es un episodio de un país
en que es necesario, pero en literatura yo no encuentro que haya algo parecido. Ahora, no hay literaturas, y salgámonos si quieren un poquito de México de momento, o escritores más que literaturas, que sí nos ayudan, digamos, a hacernos una idea de un momento histórico, digamos, de un país. No sé, pienso en la Inglaterra y concretamente en el Londres de Dickens. Pues yo creo que ahí sí hay un factor de construcción de identidad nacional. ¿No es más bien una elección de cada escritor saber qué tanto quiere apegarse o no a una identidad nacional y recrear esa identidad nacional? Yo vuelvo al 19. Si yo leo a Fernández de Lizardi, o leo a Paino, o leo a Prieto, ¿no? O leo a Inclán, por ejemplo, fundamentalmente es una identidad nacional. Y cuando es un problema de la mexicanidad. Y cuando hay críticas, cuando empieza a establecerse una especie de canon de la literatura mexicana a finales del 19 y principios del 20, generalmente todos hablan de estos autores hablando de su mexicanidad. Inclán, el más mexicano de todos los escritores, que sigue la línea, la tradición de Fernández de Lizardi y que su imprenta publicó varias veces el Periquillo Sarmiento. Entonces, en ese sentido, el siglo XIX yo sí creo que plantea ese problema de qué es lo mexicano, ¿no? Cuando se empiezan a plantear problemas de hacer una Academia Mexicana de la Lengua y que se plantea el hecho de que se debe escribir castizamente, critican muchísimo a Inclán porque no escribía castizamente, porque escribía con modismos mexicanos y no lo consideraban parte del canon. Entonces, digamos, en el 19 se establece una discusión muy importante que luego se define a finales del siglo, siempre con miras a esa posible identidad mexicana. Pero si hablamos del siglo XX, si hablamos de una Arreola o si hablamos de un Rulfo, aunque Rulfo está totalmente vinculado a una región del país, etcétera, pues yo creo que no es el problema que se plantea, el problema de identidad. Creo que el 19, como decía también Rafa, pues sí es muy, muy importante replantearse ese problema como se lo planteaba la gente que escribía en ese momento. Las memorias de mis tiempos de Prieto, pues, o la musa callejera, ¿no? O todo ese tipo de cancionero de Prieto, o las cosas de Ignacio Ramírez, ¿no? El nigromante, creo que son fundamentalmente enfocadas a ese problema de la nacionalidad mexicana, de ese país que se está gestando, que se está creando, y ellos mismos hicieron posible ese país, ¿no? Porque en esa época los que hacían literatura hacían el país también, ¿no? O sea, están inventando la nación. Yo creo que sí. Están inventando la nación, es comprensible, pero es un problema histórico, digo yo, no tanto literario, aunque existan los modismos, etcétera, pero, por ejemplo, la lengua española es la lengua española en cualquier parte, con sus acentos, traducido con sus del mexicano, particularidades. Dicen, traducido del mexicano, traducido del inglés americano, traducido del Sí. argentino. Así que eso de que... Pero eso es Galimar sobre todo, ¿verdad? Quien dice esas cosas. Traduido y mexicano. Quizás hay un momento, si me permites, Nicolás, No, quizás Rafa, hay un momento. Es decir, Margo está haciendo un breve y muy preciso recorrido en donde dice, bueno, Lizardi sí funda algo y sí hay una búsqueda de mexicanidad y hay una búsqueda de identidad. Más adelante nos dice, vienen viene desde luego Inclán, viene la novela Astucia, el país está en peligro de desaparecer y yo diría, no solo es un problema histórico, sino es también un problema literario. Quienes escribían, que no solo eran escritores, toda la generación liberal es una generación que se caracteriza casi por la maldición de los dones, podían ser políticos, podían ser militares, podían ser secretarios de economía, poetas, es decir, tenían la espada y la pluma. Quienes escribían, que no solo eran escritores, toda la generación liberal es una generación que se caracteriza casi por la maldición de los dones, podían ser políticos, podían ser militares, podían ser secretarios de economía, poetas, es decir, tenían la espada y la pluma. Esta generación da el último momento, el último perfil a esa mexicanidad y un poco adelante, ya digamos
en 1880, surge el primer momento de lo que quizás José de la Colina, quiero interpretar, está pensando, es decir, cuando surge la primera línea modernista, el primer momento en el cual Gutiérrez Nájera despide a Ignacio Manuel Altamirano y dice: ha terminado la literatura mexicana como un esfuerzo de mexicanidad e identidad, y empieza su momento universal. Y se pone la mirada en Francia. Inmediatamente empieza el hechizo francés para toda la generación de modernistas mexicanos, tanto poetas como narradores. Pero ya existía para los anteriores, porque se publicaban esas traducciones en el Renacimiento, sí. En todas las revistas importantes anteriores se publicaban traducciones del francés, del inglés, etc. Era muy importante esa mirada hacia el mundo, ¿no? Pero no tenían como los franceses. No. Su énfasis especial no era en una ventana al mundo, sino en un reconocimiento interior, creo yo. Aunque tú tienes razón. Eran las dos cosas, yo creo. Ambas cosas. Y bueno, y desde luego todo esto habría sido imposible, recordemos, los libros como tales no existían. Todo esto habría sido imposible sin eso que se llamaban los periódicos del siglo XIX. Yo quiero decir una cosa, pero sé que Daniel quiere decir una antes. Yo lo extendería también a la novela de la Revolución Mexicana, en la revolucionalidad. Y creo que a partir de que el país empieza a industrializar con Miguel Alemán en el periodo, empieza a diluirse lo de la identidad nacional, ¿no? La gente se afana por ser cosmopolita, ¿no? Digamos, existen más traducciones al español, existe la novela urbana ya más formalizada, ya como que ya entran otro tipo de vertientes extranjeras a incidir en la literatura mexicana, y creo que a partir del medio siglo ya empieza, digamos, con mucha fuerza. Yo creo, perdón que te interrumpa, que evidentemente al principio del Porfiriato y hasta finales del Porfiriato hay un momento en que la modernidad es más bien no mexicana. Bueno, aunque tengamos a Gamboa o tengamos la parcela de López Portillo y Rojas, etcétera, tenemos toda esa generación que se soslayó justamente por la Revolución y por la novela de la Revolución. Eran gente que ahora se está volviendo a tomar en cuenta, se están republicando sus libros, por ejemplo, en esa colección de Ida y Vuelta, ustedes en Los Imprescindibles, etcétera, de Carlos Díaz Dufó, Ciro B. Ceballos, toda esta gente, Gutiérrez Nájera. Gutiérrez Nájera es uno que escapa ya a ese intento de ser mexicanidadista, digamos. Sí, pero a ver, no son filones que han coexistido todo el tiempo, es decir, porque por una parte está Arreola el escritor cosmopolita por antonomasia, pienso en el siglo XX, está Rulfo, que yo diría que es incidentalmente mexicano. Yo creo que Rulfo, y que no se vaya a enojar la familia, pero es un milagro, es un ser totalmente aparte, casi es una especie de hongo surgido de otras partes y de otras cosas. Porque luego la familia del Rulfo se enoja. Es un hongo genial. Pero a ver, Elizondo es otro cosmopolita, pero Rosario Castellanos sí es una escritora que tenemos que entender en el contexto de esa mexicanidad. Y Alfonso Reyes, por ejemplo, juega a una cosa y a otra, con, digamos, bastante donaire. A Alfonso Reyes le interesan mucho los temas de lo mexicano, pero Alfonso Reyes es, por otra parte, particularmente, diría yo, en sus relatos, en sus primeros relatos, pues un escritor, digamos, cosmopolita y sustraído a cualquier idea de identidad nacional. ¿No será que las dos fuerzas están operando todo el tiempo en la tradición literaria? Perdón, no, adelante. No, quería decir que a mí me parece que la identidad de un escritor es su idioma. El idioma en que escribe, además. Porque si no, ¿qué haríamos hablando en un plan general de gente, por ejemplo, como Joseph Conrad? ¿Qué es Joseph Conrad? ¿Es un escritor polaco? Yo diría que no. Conrad escribe en inglés y es un escritor inglés, es un gran novelista inglés, por ejemplo, ¿no? Volviendo un poco a este asunto mexicano, me parece que la diferencia sería la siguiente, les propongo esto. Gutiérrez Nájera es el momento en el cual se abandona, es decir, Ignacio Manuel Altamirano se vuelve el caudillo cultural, funda la revista Renacimiento, trae a conservadores y a liberales y dice: es el momento de abrir la Casa de la Cultura en México.
y la abre. Ese es el Renacimiento y es, digamos, el último momento que coincide con la República restaurada, en el cual la idea de la literatura como educación e identidad se abandona para darle, y llega Gutiérrez Nájera y la convierte en una idea mucho, mucho más abierta y universal. Si hablamos del 21, creo que tendríamos que pensar en un momento fundamental, que es la idea nacionalista de José Vasconcelos. Vasconcelos llega y dice, la cultura mexicana y la literatura sí ha de ser mexicana, indígena, de raíces absolutamente nacionales, y ahí creo yo, se inicia una polémica que dura hasta los años 50, es decir, nacionalismo contra, por decirlo así, espíritu universal. La famosa cuesta Hermilo Abreu Gómez, de modo que son dos cosas distintas, en tanto que en el 19 se trataba de dar una idea de sobrevivencia cultural y de fundación, ya en el 20, en el nacionalismo o en la expansión vasconcelista del nacionalismo que se va hasta los 50, hay una idea de retroceso que rompen los escritores que empiezan a escribir a mediados de siglo. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con esta idea. Que no escribe más que un texto sobre correcto. la revolución y que es heredero de las grandes corrientes modernistas, bueno, mucho simbolistas, ¿no? Y que publica cosas extraordinarias. Es una cosa, yo creo que histórica. Depende de las circunstancias sociales y políticas del país para que la literatura en un momento dado funcione de determinada manera y opaque a ciertas gentes que quieren escribir de una manera mucho más universal, ¿no? Bueno, no sé si sea urgente identificar la identidad nacional. Yo creo que hemos hablado demasiado de eso. Sí, yo creo que nos hemos centrado demasiado en la identidad nacional. No. Y bueno, creo yo que el problema se circunscribe a unos cuantos autores, no a corrientes, ni la representatividad, digamos, de la literatura no está expandida, digamos. Cuando uno habla de literatura, digo, nigeriana o paraguaya, siempre hay como 3 o 4 escritores en todo un siglo, ¿no? Yo quisiera más bien centrar los íconos, digamos, literarios que nos identifican, ¿no? A ver, déjame hacerte una pregunta para ligarlo con la anterior, nada más en afán de hacer una transición de terciopelo entre ambos temas. ¿Esos escritores icónicos de la literatura mexicana son todos del siglo XX o los hay también del XIX? No, del XIX también. Quizás le hemos dado mucho tiempo en esta emisión a la identidad nacional, pero es que es absolutamente incomprensible la literatura mexicana en un primer ciclo sin eso. Si tú tomas la obra de Ignacio Manuel Altamirano y no hablas de identidad, de mexicanidad, pues es una obra realmente menor. Revisémoslo. Es una, si la pones y la comparas con lo que incluso se estaba escribiendo ya entonces, hasta el momento en el cual llega un autor como Manuel Gutiérrez Nájera que rompe, y luego más quizás que Gutiérrez Nájera, Revista Moderna, la poesía modernista y desde luego los narradores de Revista Moderna, creo que injustamente olvidados. Estoy pensando en Alberto Leduc, Balbino Dávalos, Rubén M. Campos, Ciro B. Ceballos, son autores muy notables. Y luego ya hay un momento moderno en el cual los escritores se ven en el espejo de la propia realidad y hacen novelas que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Ahora, déjenme decir algo políticamente incorrecto, particularmente para un programa que se llama Discutamos México. Pero sí, Manuel Gutiérrez Nájera es un gran escritor y López Velarde también, y Federico Gamboa es alguien importante. Pero a ver, ni Gutiérrez Nájera ni López Velarde son Baudelaire. No, porque además no contaba para ellos tanto Baudelaire, es muy curioso. Contaban mucho pero más. Pero tú dices después, ya leídos a... Sí, exacto, ni Federico Gamboa es Zola, es decir... Contaban más los escritores franceses menores, aunque hayan leído a Baudelaire. Bueno, que eran todos herederos de Baudelaire finalmente. Sí. Menores o tenidos por menores, por ejemplo, Nerval. Contaban más los escritores franceses menores, aunque hayan leído a Baudelaire. Bueno, que eran todos herederos de Baudelaire finalmente. Sí. Menores o tenidos por menores, por ejemplo, Nerval. Sí, o Barbedo de Villy. Pero mi pregunta ahí es, ¿en qué momento de verdad se produce un escritor? Voy a decir una cosa que no me gusta frasear así, pero no encuentro un mejor fraseo. Universal, un escritor
de alcance mundial, un escritor, digamos, para la historia de la literatura universal. ¿Quién es esa primera figura en A mí los me teatros parece que mexicanos? Martín Luis Guzmán y Nelly Campobello, a la que se ha trabajado muy poco, bueno, últimamente más, son escritores universales. Leer los textos de Cartucho son extraordinarios, de los textos más extraordinarios que se hayan hecho en México, y son universales absolutamente, porque plantean ese problema de una guerra local, pero que están narrando desde el punto de vista de una niña una experiencia con un lirismo y con un sentido de la violencia elemental, con una tranquilidad como nunca casi se ha dado. Yo leo, por ejemplo, a Grossman, el escritor ruso, y leo lo que habla sobre Stalingrado, y leo a Nelly Campobello, y me parecen, aunque Nelly escribió mucho menos, me parecen extraordinariamente universales ambos. Y hay además allá la constitución, creo, de un universo propio. Creo que en el caso de Gutiérrez Nájera, o en el caso de López Velarde, todavía son demasiado herederos, demasiado deudores de la literatura francesa. Lo mismo Federico Gamboa, casi toda esa generación. Con López Velarde no estoy de acuerdo. No, Levanto mi mano y digo, es el Salas, primer sí, poeta sí, moderno de México y claro, universal. claro, Pero claro. bueno, esa es mi un gran opinión. poeta. Yo casi, claro, estamos hablando de narrativa, pero creo que López Velarde es el primer gran momento moderno de la poesía mexicana. Coincido con Margo, y en cuanto a la novela que se escribió años después, sin duda Martín Luis Guzmán. Y mira cómo habla López Velarde de México en La Suave Patria, como un gran nacimiento, como un gran hecho de juguetería. Así es. O sea, ya hay una distancia, ya hay una cierta ironía tierna, si se quiere, Sí. pero habla Demasiado como tierna de en ese poema, ¿no? un gran Maravilloso, escaparate de juguetería, ¿no? De México, ¿no? Ahora, yo digo, por ejemplo, si en Francia nace Proust, no se plantea el problema de que si nació en Francia, ¿es universal o no es universal? Como es francés, es universal, porque estamos en una actitud muy particular frente a esto. Yo pienso que López Velarde, y pienso que Gutiérrez Nájera en muchas cosas, fue un antecesor importantísimo de Rubén Darío, ¿no? Claro, es decir, es un precursor claro, importantísimo. los Y Rubén Darío es un gran escritor universal. Es decir, sin él no hablaríamos el idioma que hablamos ahora en el mundo que habla español, ¿no? Entonces, digamos, yo no creo que se debe plantear el problema en ese sentido. Sí pienso que Gamboa es un escritor menor frente a Solá, pero pienso que Gutiérrez Nájera es un gran escritor, como pienso que Muerte sin fin, de Gorostiza, es uno de los libros más extraordinarios que se han escrito y que se conoce el mundo. poco fuera de México, ¿no? Daniel, tú ibas a hablar Pero- de Nelly Bueno, por Campobello y de Martín ejemplo, Luis Guzmán. la novela más promovida de la Revolución Mexicana es Los de Abajo. Y yo no creo que sea la mejor Yo novela tampoco, no. de la Revolución. Es muy superior La Sombra del Caudillo, por ejemplo. O Cartucho, que es un O libro muy Cartucho, raro. incluso Las manos de mamá, ¿no? Pero también depende Vámonos mucho con de esa Pancho Villa. proyección, ¿no? Agustín Yáñez se le conoce poco en el extranjero, ¿no? Y yo creo que pues él merece, ¿no? Ser más conocido, ¿no? Más universal, ¿no? Su mundo particular, ¿no? O sea, como el de Rulfo, ¿no? Compártenos tu escepticismo, José de la Colina. Sí, bueno, respecto a Yáñez, un escritor importante sin duda y todo eso, yo me duermo en la página 16 siempre, Al filo del agua. Y sin embargo, Yo lo comparto. apoyaría mi tesis porque viene de Joyce, viene de una serie de autores. Pero yo creo que ese es problema ya de identidades y de el problema histórico de fundación de una literatura. Hemos hablado bastante ya de ello, ¿no? Yo estaría en contra de que no haya una tradición mexicana y que solo tenemos que tomar en cuenta grandes figuras icónicas que me parecen muy importantes. Pero yo creo que una literatura no funciona si no hay toda un entramado literario atrás de esa literatura. Y creo que Sor Juana lo tuvo, Sandoval Zapata. Sor Juana no es única, lo que pasa es que estudiamos el siglo XVII de una manera superficial y no trabajamos lo que es el contexto donde surgió Sor Juana, que era un contexto letrado extraordinario. Aún Fernández de Santa Cruz o el propio Ayar y Seijas o su confesor eran gente muy letrada, que escribía versos, que escribía villancicos. Sor Juana nace en un contexto letrado en donde ella es genial como Rulfo, es como tú decías, como un hongo, pero es un personaje que forma parte de una tradición y salió de esa tradición. Pero no es la tradición española.
de una tradición ya muy criolla también. Muy criolla. Está, por ejemplo, Los empeños de una casa, en donde el personaje, el gracioso, es un castaño, en donde ella habla de la diferencia de cómo se pronuncia el español en México, cómo se pronuncia en España. Ya hay una cosa muy importante en eso. Tiene villancicos con cosas en náhuatl. Para Sor Juana es muy importante. Y cuando hace romances a la duquesa de Aveiro, habla de su país, de México, de lo que es México. Quizás lo que pasa es que hay un yato, no sé si un yato de la literatura o de la memoria o de la historiografía, que aísla a Sor Juana históricamente y que no concebimos la literatura mexicana otra vez, sino hasta el siglo XIX. No tendrá que ver con porque eso. volvemos al problema histórico que estamos trabajando aquí, ¿no? Si en el momento en que la nacionalidad se funda con la independencia, en ese momento se empieza a plantear esa identidad que tanto nos molesta ahora, pero que en aquella época era fundamental, yo creo. No, tampoco, bueno, a mí no me molesta. Lo único que sí creo es que es un episodio histórico, el de la busca de esa identidad. Que sigo insistiendo, creo que ya hemos hablado demasiado de ello. Rafa nos iba a llevar por otros derroteros. No, yo quería sugerir esa idea. No, por los mismos, no, en efecto. Es decir, yo coincido con Margo, pues Sor Juana es la gran escritora, sin duda, ¿no? Española o mexicana, si hay algo criollo, dice Margo, que conoce extraordinariamente bien a Sor Juana y el periodo. Creo que es justo el modernismo, es decir, es el cambio, cuando baja la cortina el siglo XIX y empieza el XX y empiezan a fundarse, bueno, acaba de ocurrir Revista Moderna, venimos de Revista Azul, ya son momentos con una clara vocación cosmopolita, ya son publicaciones que no solo buscan deshacerse de lo que ellos consideran el lastre de esa mexicanidad, sino que buscan abrir una ventana al mundo, traducir e incluso empiezan a figurar en el vocabulario de la vida cultural mexicana palabras como bohemia, como decadentismo, como parnasianismo y simbolismo. Es decir, ya hay una clara vocación de abrirse al mundo. Y ese modernismo que, como han señalado aquí, va a Darío, lo mismo, bueno, el primer poema modernista es de Gutiérrez Nájera, Nájera. Eso ya es Tablada. Un impulso en donde las letras, desde luego Tablada, las letras latinoamericanas o nacionales no solo se vuelven universales, sino que están por encima, un poco respondiendo, Nicolás, a lo que tú decías, sino que están por encima ya de obras francesas o inglesas en ese momento. A ver, me gustaría retomar un asunto que dijeron tanto Margo como Daniel. Margo hablaba, y yo creo que con justísima razón, de cómo Muerte sin fin es un gran poema. Ya sé que estoy haciendo un flash forward importante. Que no es suficientemente conocido en el extranjero. Y Daniel hablaba de Agustín Yáñez, otro escritor que en efecto poco se conoce fuera de México. ¿Por qué tiende a viajar mal la literatura mexicana? Es decir, uno sale de México, todo el mundo sabe quién es Octavio Paz, todo el mundo sabe quién es Carlos Fuentes, algunos exquisitos saben quién es Juan Rulfo, y no mucho más. ¿Por qué ha viajado mal la literatura mexicana? Yo creo, el año pasado estuve yo en Nueva York, en el Instituto Cervantes, y dio un discurso Paul Auster y Salman Rushdie, decía que tienen 40 años de retraso, no solamente de América Latina o literatura en español, sino del resto del mundo, ¿no? Se han vuelto ombliguistas los estadounidenses, o sea, y cada país se ha vuelto hacia adentro, ¿no? O sea, se ha fragmentado demasiado la cultura mundial, ¿no? Ya los japoneses nada más leen a los japoneses, los españoles se leen entre sí mismos, los franceses. Hay atisbos de apertura en casi todos los países, pero son minuses todavía. Ya los japoneses nada más leen a los japoneses, los españoles se leen entre sí mismos, los franceses. Hay atisbos de apertura en casi todos los países, pero son minuses todavía. No sé si estoy de acuerdo, pero Pepe quiere decir algo. Bueno, yo creo que no estamos tomando en cuenta un hecho
que es concomitante absolutamente con la literatura, que es el asunto editorial. Es decir, antes de los años 40, la planta editorial mexicana es pobrísima. Un autor, por ejemplo, no tenía más que publicar con botas o con porrúa, y generalmente a su propio costo. Cultura, ¿no? Donde publicaron. Y entonces en los años 40, con la aportación de mis coterráneos españoles y con otra serie de fenómenos, por supuesto, creo que tuvieron mucho que ver los contemporáneos en eso, empieza a haber verdaderamente editoriales. Empieza a haber además una editorial importante, grande, como el Fondo de Cultura Económica, cuya importancia histórica también es extraordinaria, y empieza a haber una planta editorial que verdaderamente empieza a distribuir y empieza a vender. Eso me parece que es un fenómeno importante para este asunto de la difusión de la literatura mexicana, que es en el fondo de lo que se está hablando, ¿no? Pero a ver, ¿no tienen la impresión, y por centrarme, digamos, en Sudamérica, en Argentina, que Manuel Puig o Juan Carlos Onetti son mucho más conocidos en el extranjero que Salvador Elizondo, por ejemplo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso también es que los escritores no tienen que ser para todo el mundo, ni para todas las capas sociales, ni nada. Me parece que por la naturaleza misma de los temas que trata Salvador Elizondo, etcétera, supone unos lectores de un tejido cultural muy exclusivo, la verdad. Sí, bueno, pero y los creo hay que en eso Europa, no es... los hay en Estados Unidos, los hay en Argentina. No, pero en Europa también ha Eso. pasado con muchos autores. Lo que pasa es que también precisamente tienen unas plantas editoriales extraordinarias, ¿no? Yo también creo que tiene que ver con el imperio, ¿no? Actualmente pasa lo que tú decías, Daniel, que nada más se lee en Argentina lo argentino, o en Chile lo chileno, o en México lo mexicano, porque las editoriales españolas nos reducen a ser editoriales de cada país locales, ¿no? Hay una especie como de balcanización del mundo de los escritores, porque no permiten que pasen más que ciertos autores, y hay estrategias del mercado. Aquí estamos frente a un problema de estrategias del mercado, en que no es posible... Mercado editorial. Claro, es el problema editorial, y el problema de los editoriales actualmente es gravísimo también, la cosa de las transnacionales y todo esto, ¿no? No le pasaba eso a Gorostiza, pero sí le pasaba lo que decía Pepe. Cuando Gorostiza publicó por primera vez Muerte sin fin, era una editorial pequeñísima que no tuvo trascendencia mundial. Pero además el tema del texto no es un tema para que lo lea todo el mundo, ¿no? Es un poema muy particular, que exige una cultura muy particular también. Periferia y centro son dos ideas importantes para tu inquietud y tu pregunta, Nicolás. Es decir, bueno, México llega realmente tarde, como otros países de América Latina, habría que revisar, a dar a conocer algunos de sus autores más importantes, hasta el momento en el cual la periferia empieza a ser considerada como parte del centro cultural. Del mismo modo en el cual, que tiene que ver con un mundo editorial sumamente fuerte, sumamente poderoso, que es el francés, o de habla francesa y de habla inglesa. Fuentes, Paz, Rulfo son, digamos, los primeros que salen, y más que por su trabajo, por sus libros, porque personalmente consideran que su futuro literario y su obra interior está fuera de México. Los tres... Y hay una estrategia literaria personal, ¿no? Que es muy importante. Hay gente que no tiene esa capacidad de estrategia, ¿no? Hemos topado con el mercado, es lo que está ocurriendo. A mí me parece que en los últimos 15 años, quizás 20, el mercado fue la vía para que los escritores, no solo mexicanos, sino de otros países, fueran conocidos más allá de sus fronteras. E inmediatamente después se ejerció, creo yo, un daño del cual todavía no nos hemos dado cuenta, porque la literatura se convirtió en un instrumento para el premio, para la traducción, y no, como habíamos aprendido en aquellos años, por una auténtica necesidad interior que fuera
tan importante que no pudiésemos incluso vencer sobre nosotros Pero mismos. eso No ya sé si ha sido existía claro. antes, ¿eh? Muy Ahí probablemente. están los folletinistas y Claro. todo que escribían para un mercado Claro, antes del que siglo nada. XIX, A veces con talento, además, pero bueno. Sí, claro. Hemos mencionado a Fuentes y a Paz. Yo diría que son los dos primeros escritores mexicanos que aprovechan el mercado y que miran hacia el extranjero y que quieren extender su influencia allende el país. ¿Sería correcta mi impresión? Gamboa aprovecha el mercado, pero nacional. Es el primer bestseller y es el gigoló de Santa, ¿no? Entonces, El gigoló de Santa muy bien. Vive, Oye, yo tengo vive de que- una prostituta. tengo los diarios de Gamboa, en donde cuando termina Santa, llama a su mujer, toman una copa de champán y dicen, ahora sí vamos a vivir de nuestra santita. Te lo juro, están en los diarios de Gamboa. Y vivieron, totalmente. efectivamente. Y vivieron efectivamente de eso. Bueno, pues fíjense ustedes qué curioso que yo creo que son los únicos dos personajes que son mitos de la literatura mexicana, que ese sería tema de otro programa, la capacidad o no de alcanzar el nivel de del mito de los personajes, son Santa y Pedro Páramo, Pedro Páramo. una prostituta y un cacique. Tú no querías hablar de identidad nacional, José. No creo que ni las prostitutas ni los caciques sean fenómenos exclusivamente mexicanos. ¿Qué hacen Fuentes y Paz? Y además ya nos quedan 10 minutos, entonces tenemos poquito tiempo. Es decir, ¿por qué logran constituirse en referentes universales? Yo diría, además, entre paréntesis, que Fuentes quizás con un cuerpo menos sólido de obra que Paz. Pero Paz era ¿por un qué? cacique también. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en eso. Oye, no se podía publicar nada si Paz no dejaba. No es cierto, eso no es verdad. A ver, pero no todo Absolutamente editor de no es revista o verdad. suplemento es un cacique, Pepe. Pero Siempre. bueno, vamos a una cuestión. Si de esto se trata, aunque parece un asunto lateral a nuestra discusión aquí. A mí me parece que las revistas literarias, los suplementos culturales literarios y todo ello, tienen que ser una cuestión de amigos para que existan como tales y no como meros instrumentos más o menos oficiales de distribución. Las revistas las han creado grupos de gente afines en muchas cosas y diferentes en muchas cosas, como por ejemplo el llamado Grupo de Paz. Quería Eso me provocar. parece que aparte de él tuviera sus caprichos, sus cosas y eso, a ver quién se salva de eso, a ver quién se salva de eso. Porque, por ejemplo, está en el lado de la pintura lo que también se pudo llamar mafia en cierto momento, que es la llamada Escuela Mexicana de Pintura. También, ¿no? Y podría decirse un cacique y todo, y ese sí que lo era. Dice, no hay más ruta que la nuestra. ¿Cómo está? No apuesta por la pluralidad. Siqueiros, como gran representante y además empistolado Diego, ¿no? de una identidad nacional absolutamente politizada, por lo demás. Como esta mesa era un caos anunciado y ya mi pregunta sobre Paz y Fuentes ya no me la van a contestar y ya me di cuenta, yo quiero aprovechar que tenemos sentados a José de la Colina y a Rafael Pérez Gay juntitos, es decir, a vuelta y anexos. Pero no por decirlo revueltos. de alguna manera. No, para preguntarles también sobre qué pasó con las revistas, porque Vuelta y Nexos en algún momento pues representaron ideas de mundo muy distintas. Bueno, no muy distintas, pero distintas, digamos. Había una idea claramente liberal, diría yo, en Vuelta, y una idea, digamos, socialdemócrata en Nexos. Y yo siento cada vez menos distintas Sí, a Vuelta sí. y a Nexos. Se está De hecho, coincidiendo. Letras libres. ahora letras libres. Bueno, ¿qué pasó? Debe haber una respuesta política, pero también debe haber una respuesta cultural, ¿no? Algo cambió en el país y en nuestra forma de ver el mundo, que las revistas dejaron de representar ideas de mundo, ¿no? Sí, cambió y para bien, creo. Para bien. Sí, porque Sí, mi claro, idea claro. es que se ganó en diversidad, surgieron muchas otras revistas, los escritores se fueron agregando a los catálogos de muy diversas editoriales. Una de las ventajas de que grandes consorcios editoriales hayan puesto un pie en nuestro país es que esto logró una diversidad sin la cual no hay, creo yo, valores de cultura democrática.
es que esto logró una diversidad sin la cual no hay, creo yo, valores de cultura democrática. Daniel, ¿no se perdió algo con eso, digamos, al perderse los grupos? ¿Por qué se acabaron los grupos literarios? ¿No pierde la literatura con el fin de eso? Yo publiqué en Vuelta, he publicado en Letras Libres, he publicado en Nexos, he publicado en La Jornada, he publicado en... Es un tránsfuga de todas las... No, pues como yo digo. No. Margo afirma que no tiene Carlos grupo. Monsiváis, Sergio Pitol y usted, pues digamos, son amigos, tienen una político. idea del Bueno, mundo, sí, claro. comparten No soy intereses. Pero también los grupos, estos grupos de los que hablan, de los que hablas, primero tengo muchas dudas de que hayan existido como se dice que existía. Y te lo dice una persona que ha estado en una revista muchos años. Y luego creo que esta idea del grupo hoy en día ya no existe. Pero no Porque hacen falta. me parece que no. Yo pienso que Ha en perdido la medida en su que llegaron las editoriales españolas a México, que se acrecentaron que todos los escritores tuvieron posibilidades de incorporarse a las ediciones españolas y publicar fuera del país, se diluyó la idea de las revistas. Antes era muy importante pertenecer o a un lado o a otro, y ahora se puede estar en los dos lados, y además creo que eso ha sido para la salud de la cultura mexicana. Yo coincido contigo. Daniel. Sí. Yo pienso que no es tanto ese problema como es un problema universal. Las revistas y los periódicos se están acabando en el mundo entero. Es decir, acaban de vender el Independent por una libra, ¿no? Porque ya tiene tantas deudas que no puede mantenerse. Y el Le Monde ya casi nadie lo lee, Liberación tampoco. El País ha bajado enormemente sus ventas. Es decir, el mundo cibernético, el mundo virtual Ha cambiado totalmente el el sentido de la revista, del el modo de periódico, de leer. todo. Claro, entonces en Y ese no sentido hemos hablado de la crítica. La crítica ya no incide necesariamente. La poca que hay, además. La poca que hay, y no se ha creado todavía una fuerte tradición crítica. Como que todo se remite al gusto personal de... Pero ese problema tal de o la cual. crítica ha existido siempre. Sí. Ha existido siempre. Entonces creo Pero antes, que Pepe, todos... Perdón, Dani. ahora creo que lo que se impone, digamos, es el éxito que pueda tener de difusión mediática en una editorial, y no importa si el libro funciona críticamente o tiene un éxito crítico, a que tenga un éxito comercial, ¿no? Hablemos finalmente de lo único que no tocamos al hablar de los tiempos que corren, de los libros, de las novelas, de los libros de cuentos, de los libros de narrativa. Nuestro panorama con respecto a la televisión, a la crítica, a las publicaciones fue bastante pesimista. ¿Es igual de pesimista con respecto a lo que se está escribiendo hoy en México? Yo pienso que el nacimiento de editoriales jóvenes, marginales, como Sexto Piso, Almadía, aún otras pequeñas, es muy, muy importante. Porque es una forma de oponerse al mercado y una forma de que los autores importantes que quieren escribir literatura y no bestsellers puedan tener acceso. ¿Y la están escribiendo ahí? Yo creo que muchos sí lo están escribiendo. Claro. ahí. Sí, más en Almadía que en Sexto Piso, simplemente porque Sexto Piso edita poquísimos mexicanos, ¿no? Que quizás sería Pero un ahora pequeño van a reclamo que editar habría más que ahora, hacer. pero también me parece muy importante que se publiquen cosas que se pueden leer poco en editoriales transnacionales y que ellos están rescatando, como hay muchas editoriales pequeñitas que ellos anuncian en su periódico de Sexto Piso, ese periódico que tienen, que creo que es muy importante que se anuncien porque están trabajando una serie de autores que no se trabajaban para nada porque no eran bestsellers. O que se habían dejado de trabajar, aunque hubieran sido bestsellers. Por ejemplo, un extraordinario cuentista como Saroyan lo está recuperando, creo que Sexto Piso, ¿no? No estoy muy segura, pero Yo creo que sí, Sexto Piso. Sí, un extraordinario cuentista que además fue bestseller, ¿eh? Absolutamente. Y hasta escribió para ser bestseller, pero también eso sucede, que la gracia toca donde quiere. Aún queriendo desde el principio ser bestseller, fue un extraordinario cuentista. Daniel. Creo que hay más buena literatura de la que suponemos en México, y también hay más mala literatura de la que suponemos. Como siempre. Yo dirijo talleres literarios, tengo mucho contacto con jóvenes, y me enteré que existen alrededor de unas 90 editoriales marginales. 90. 90. Wow. En el DF nada más. Y aparte revistas marginales, o sea, las tribunas para todos los escritores
se van diluyendo, se van enrareciendo, digamos, y pues están los blogs, hay una exasperación por darse a conocer con lo que sea, ¿no? Yo sí creo que hay, que es verdad que hay, como no lo había hace muchos años, un movimiento editorial mexicano importante. Digamos, ¿aparejado un movimiento literario? Me parece que sí, si por movimiento literario entendemos la oferta, bueno, a veces casi masiva, de nuevos autores. Teníamos la editorial mexicana Decana, que es ERA. No sé, años después surgió como un espacio Cal de Arena. Y ahí desaparecían. Y Joaquín Mortiz, que luego fue absorbida por Planeta. Y ahora sé que enlistar siempre lo único que hace es que las omisiones crezcan, pero hay que decirlo, está Sexto Piso, está Almadía, Ediciones Sin Nombre. Ediciones del Equilibrista. El Equilibrista, Ficticia, Aldus. Se me escapa alguna, es decir, son editores, Tumbona, que es muy interesante. Sí. Esta otra que depende un poco de letra S sobre literatura gay y no gay, que se me escapa el nombre. Bueno, esto quiere decir que hay un grupo de editores mexicanos que están dando cabida a un grupo también de escritores mexicanos, y eso forzosamente tiene que dar por resultado un conjunto de obras que al fin y al cabo sean por lo menos interesantes en el conjunto del panorama cultural mexicano. Y yo creo que las hay, y si nos invitan a hacer un programa sobre literatura mexicana contemporánea, pues tendremos que hablar de ello. Los nuevos, porque nos hemos quedado cuando mucho en Fuentes y Rulfo, ¿no? En esta conversación. Absolutamente. Yo creo que tienes toda la razón. Que han sido rechazados por casi todas las editoriales, como en el caso de este joven Yuri Herrera, que fue el mejor libro de España. Que está editado aquí por Tierra Adentro, si no me equivoco. Por Tierra Adentro y por Periférica en España. Bueno, pero está editado, antes no sucedía. Hasta bien avanzados los años 50, y no había donde publicar, ahora hay mucho donde publicar. Rafael Pérez Gay, José de la Colina, Daniel Sada, Margo Glantz, muchísimas gracias por haber participado en esta emisión de Discutamos México. Gracias además a Discutamos México por haberme invitado a moderarla. Soy Nicolás Alvarado y sigan en la sintonía de las próximas emisiones de Discutamos México. Que estén bien. La poesía tiene contornos definidos. El poeta se plantea problemas formales de expresión y crea una libertad y los límites de esa libertad al mismo tiempo. Hay toda esta necesidad de hacer un viaje interior, que sería una característica de la poesía. Creo que es una forma de relacionarse con todo, muy pura, y que puede permitir un acceso más libre. Paul Celan decía que un poema es como un apretón de manos, ¿no? Y en ese sentido creo que la poesía es nuestro mejor instrumento.